tenemos aquí lo que va a ser la agenda. Tenemos 3 invitados especiales. Eric Basir, de la Embajada del Reino de los Países Bajos en México, es consejero agrícola para México y Cuba. A Víctor Rebolledo, que nos va a estar hablando de la productividad en invernaderos actualmente con toda esta situación de Reader. Y Yemil Zarzar, que nos va a estar hablando perdón, ahí tuve un error, pero es sobre las certificaciones actualmente y los esquemas que se están alineando en este tiempo de contingencia. Entonces, Eric, si puedes activar tu micrófono, no sé si ya está activado. Sí, ya está. Gracias, bienvenido. Y pues no sé, platicar en general de lo que está sucediendo en Países Bajos y cómo lo han llevado. Vale, muy bien. Muchas gracias por la organización de este webinar y gracias por invitarme a decir unas palabras. Bueno, como me imagino que todos saben, el sector hortícola es uno de los más afectados en Holanda por esta crisis. Si en general para la economía se estima en este momento una reducción entre 1,2 hasta 7,7%, o sea, es una variación bastante grande, lo cual quiere decir que no se sabe todavía exactamente cuál va a ser el impacto, pero sí se estima que el sector agro sufre más de lo promedio, por lo menos a corto plazo. Y obviamente ese corto plazo es porque el sector agro y el sector hortícola no es un sector donde se puede ajustar la oferta a la demanda de la noche a la mañana. O sea, las plantas tienen su ciclo de vida, productos perecederos no se pueden almacenar si ya están cosechados. Entonces, eso hace que es una crisis bastante grave para el sector hortícola. También ha habido muchos problemas logísticos para llegar a los mercados de destino, costos de transporte que se han disparado por las restricciones en el tráfico internacional, la escasez de vuelos. En muchos vuelos, por ejemplo, vuelos de Holanda a México, eran vuelos compartidos, o sea, combinados de pasajeros y de carga. Y ya que los vuelos de pasajeros son mucho menos, pues también se han visto afectados los transportistas o la carga, digamos. Sí. Obviamente para algunas empresas la situación es más grave que para otras. Por ejemplo, las empresas del sector que proveen y producen directamente para el sector HoReCa está muy afectado por el cierre de los restaurantes. Otro sector que se ha visto más afectado que lo normal, o sea, que el resto del sector, es el sector ornamental, que justo en esta época del año es cuando se genera la mayoría de las ventas. Lo mismo pasa aquí en México. Bueno, ustedes conocen los campos de flores que justamente en esta época del año estaban todos floreciendo. Luego el Día de la Madre, tal vez un poquito más aquí que en Holanda, pero igual en Holanda esta es una época donde se hacen muchas ventas en este sector. Entonces, problemas de mano de obra, como se ha reportado mucho en los medios de comunicación, al final para los productores holandeses no han sido tan grandes. Lo que sí es un tema hoy en día es que los inmigrantes que trabajan mucho en el sector no siempre tienen las condiciones laborales o condiciones sanitarias en sus viviendas que deberían de tener. Y eso es un poco relacionado al tema del taller de hoy también, ¿no? Sí, sí. Ahora, al mismo tiempo, hay también cosas positivas. O sea, al inicio, pues el sector agrícola se declaró como esencial. Ha habido muchas iniciativas, tanto de ciudadanos que han empezado a comprar directamente en el campo al productor, en las tiendas de los mismos granjeros y productores, hasta empresas y artistas famosas que han montado campañas para regalar flores, para comprar y regalar flores para que no se echaran a perder. Medios de comunicación que han resaltado mucho la importancia de los productores y obviamente los programas del gobierno. Ha habido bastante apoyo del gobierno, ampliación de líneas de crédito, garantías financieras,
posponer plazos de pago para impuestos, hasta la posibilidad de que el gobierno pague hasta el 90% de los costos salariales de los empleados para aquellas empresas que han visto bajar sus ventas más del 20%, y un fondo específicamente para el sector ornamental y hortícola de 600 millones de euros ha montado el gobierno. Entonces sí, hay bastante apoyo. Luego se han establecido green lanes, no sé cómo traducirlo, canales, vías rápidas en las fronteras dentro de la Unión Europea para no obstaculizar el comercio de productos del sector hortícola y el del sector agro en general. Y lo que me ha llamado mucho la atención, también comparándolo tal vez con México, es otra vez el valor de la colaboración que hay entre gobierno, sector privado y la academia. En esta crisis en el sector hortícola se montó desde el inicio un equipo de crisis que se reunía todos los días con todos los representantes del sector privado para articular sus necesidades al gobierno. En ese equipo participaba también el gobierno para, como respuesta, armar sus programas de apoyo, y la academia, en particular Wageningen, con sus modelos para calcular exactamente los daños, cómo afectaba a cuál parte del sector afectaba y en qué medida, y también los impactos que podrían tener diferentes tipos de apoyo. Entonces, creo que es un muy buen ejemplo del triple hélice o no sé, hay muchas palabras para denominar esa colaboración entre sector privado, sector público y academia. Entonces, ya estamos abriendo otra vez la economía poco a poco. Creo que ahora el reto es, como se ha hablado mucho, asegurar de que esa recuperación sea una recuperación verde o sostenible. También ya se están empezando a pensar en actividades de promoción, de qué podemos hacer como gobierno y también como embajada en promover y apoyar el sector hortícola en el exterior. Entonces, esto también es una invitación para aquellos de ustedes que tienen ideas de qué podría hacer el gobierno o el sector privado, perdón, el gobierno y la embajada para apoyar el sector hortícola holandés aquí en México en los meses que vienen, en la salida de la crisis. Entonces, cualquier idea que tengan, estamos abiertos y quisiéramos escucharlas. Y respecto a esta recuperación que hablas un poco, ¿hay como alguna proyección estimada de tanto tiempo, de algo que ya hayan puesto sobre la mesa, o sigue como algo incierto? Bueno, depende otra vez del subsector, ¿no? No será lo mismo para el sector que ha seguido trabajando en productos básicos como verduras, que para un sector o para una empresa que produce exclusivamente para Horeca o que ha producido flores y que ha perdido todo su cosecha. Entonces, es un poco difícil generalizar, pero creo que por lo general se piensa que ya el próximo año pueden empezar a subir otra vez. Pero bueno, habrá alguna empresa que no puede aguantar tanto tiempo y que lastimosamente no va a poder ya ver esa recuperación. Sí, claro. Y pues esto que dices sobre la famosa triple hélice, o de muchas maneras que se pueden llamar, creo que también es importante, y está abierta la invitación a las empresas que están ahorita con nosotros, y pues pasar también la voz para que haya esa cohesión social, ¿no? No Así sé si es. quieres agregar algo más. Pues yo por mí no, si no hay preguntas, pues... Sí, cualquier cosa, las preguntas pueden ser vía chat, y ya al finalizar la sesión podríamos contestarla, y si no se puede, vía correo electrónico también. Vale, Bueno, muy bien. muchas gracias, Eric, y De gracias nada. por esta breve
pues síntesis de lo que está pasando y cómo se está llevando, ¿no? La verdad es muy interesante ver cómo sí se está aplicando desde las medidas fiscales, ¿no? Porque Sí. pues muchas gracias, Eric. Y bueno, seguimos un poco con el programa. A continuación, por parte de Reader, va a hablar Víctor Rebolledo. Él va a estar presentando sobre la gestión laboral, ahorita cómo se está llevando. No sin antes quisiera hacerles también una breve invitación a los bancos de alimentos en México. Hace poco tuvimos una plática con una de las representantes y bueno, sabemos de antemano que hay mucho desperdicio de alimento en general y en México no es la excepción. Hay hasta 20 millones de toneladas diarias que se tiran y con esa situación de la contingencia pues también ha aumentado la necesidad y la carencia alimentaria. Entonces, productores, empresas de logística, como sea, siempre hay una forma de ayudar. Entonces también si quieren como más información al respecto, por favor acérquense porque con nosotros hay muchas maneras de ayudar y bueno, es como un breve comercial, una buena causa. Y ahora sí, vamos. Listo, Víctor. Ya tienes el control ahora. Gracias, Sheila. Muchas gracias, Eric. Gracias por la introducción. Muchas gracias a Holland House por la introducción también para participar en este webinar. Mi nombre es Víctor Rebolledo, como ya Sheila me ha presentado. Yo estoy en el área de ventas en la compañía Reader. Nosotros nos dedicamos a proveer tecnología para la horticultura protegida. Y el día de hoy quiero platicarles un poquito acerca de un tema bastante interesante, muy enfocado directamente en el agro, enfocado en los invernaderos, lo que es de qué manera en esta época difícil que estamos viviendo, sin duda alguna, todos y cada uno de nosotros, cómo maximizar la productividad, ¿no? Sobre todo con la fuerza laboral. Es un tema que queremos compartir con ustedes el día de hoy. Así que para empezar con mi presentación, quiero presentar el resumen, los temas que vamos a abordar en esta presentación. Primero quiero darles una pequeña introducción de qué es Reader, quién es Reader y por qué queremos hablar sobre este tema en estos tiempos. La productividad laboral como un reto, uno de los retos principales del productor en un proyecto de invernaderos. Posteriormente queremos ver la interpretación de los datos. Ahora vamos a explicarles por qué los datos. Vamos a dar una revisada a la situación actual de los cultivos protegidos que está sucediendo en este momento. Y finalmente vamos a darles unos tips, unas claves de cómo poder convertir los datos en resultados después de lo que vamos a explicar. Así que quiero comenzar. Nosotros, Grupo Reader es una empresa holandesa. Es una empresa familiar que fue fundada hace 67 años y estamos dedicados a la horticultura protegida 100%. Somos aproximadamente 340 empleados alrededor del mundo. Estamos presentes en más de 75 países y tenemos un poco más de 1 millón de sistemas instalados alrededor del mundo. Tengo un poco para adelantar la presentación. ¿Me dice tengo los permisos, Sheila? Sí. Si quieres, sí. Ahí está. Sí, que no veo las flechitas. Ok. ¿Cuáles son las soluciones de Reader? Las soluciones que proveemos son básicamente 5. Tenemos sistemas de accionamiento para las ventanas de los invernaderos, para apertura y cierre de las ventanas. Tenemos sistemas de pantallas climáticas. Tenemos controladores de clima, lo que les llamamos automatización de procesos. Tenemos tratamiento de aguas, que es para aguas residuales, y esto cubre varias áreas, que es desinfección de agua de drenaje,
sistemas de fertirrigación y actualmente tenemos sistemas para la remoción del sodio cuando se necesita o se requiere reutilizar el agua de drenaje. Y por último tenemos una solución que es la gestión, sistemas de gestión de mano de obra y productividad, que es uno de los temas que vamos a compartir el día de hoy. Muy bien. Entrando al tema. Dentro de todos los retos que representa o que vive el productor día a día, nos vamos a enfocar en uno de los más importantes, que es la fuerza laboral. Y sobre todo en estos tiempos difíciles, cómo lograr aumentar la productividad. Muy bien. Dentro de los retos, que es específicamente la fuerza laboral, hay 6 aspectos importantes que tienen que ver directamente con esto y que los quiero destacar aquí en esta diapositiva. Número 1, y es una de las más importantes. Uno de los retos que frecuentemente vive el productor es cómo lograr disminuir los márgenes de aumentar los márgenes de ganancia. Y esto no es posible debido al alto costo de la mano de obra. Recordemos que la mano de obra es uno de los 5 principales costos que representan a un invernadero. Segundo punto es de qué manera contratar y sobre todo retener a los mejores empleados, lo que es mano de obra calificada. Trabajar de la manera más eficiente, una vez que tienes la fuerza laboral, de qué manera puedes trabajar de la manera más eficiente y sobre todo lograr la calidad en los trabajos. Una vez que tienes al personal, la fuerza laboral, cómo seguir o cómo mantener la pista de las actividades realizadas durante las jornadas laborales. Otro de los temas importantes también que representa uno de los retos es la disminución de la pérdida de producción debido a plagas y enfermedades, lo cual es un reto que vive día a día el productor. Y bueno, finalmente, a través de la administración o el uso de los datos, ¿cómo poder lograr tener un mayor control del invernadero? Y una pregunta muy importante que surge en este momento es, ¿cuáles son los retos ante esta contingencia que estamos viviendo todos debido al COVID-19? Yo he visto 2 cosas importantes. Una es que mucha industria ha cerrado, industria que no se dedica a actividades esenciales han cerrado. Por lo tanto, hay mucha demanda de empleo. Aquí, por ejemplo, en el agroparque, hay mucha gente que ha llegado a los invernaderos a pedir trabajo porque han perdido sus trabajos que tenían. Con esto, lo que ha pasado dentro de los invernaderos también es que se han puesto en cuarentena a los empleados más vulnerables. Y esto es debido a que tienen que cuidarlos. Entonces, esto ha obligado, primero que nada, ha hecho a los productores a disminuir su fuerza laboral, pero también los ha obligado a tener que contratar mano de obra para poder cubrir sus actividades. Entonces, es algo que se está viviendo hoy en día de este lado. Ahora, nosotros como empresa de tecnología creemos firmemente que una clave fundamental para el éxito de las compañías en general, pero enfocado ahora a los invernaderos, es el uso de los datos. Y no solo el uso, sino la interpretación correcta de estos. No solo lo decimos nosotros, como podemos ver también las tendencias a nivel mundial, vemos que muchas compañías de tecnología, básicamente la base del éxito ha sido el uso de los datos. Entonces, quiero empezar primero mencionando que los datos siempre han sido importantes, ¿no? Desde nuestros antepasados, los datos siempre han existido con la idea de poder transmitir conocimiento de unas generaciones a otras. Como sabemos, pues en estos momentos, gracias a
a la tecnología moderna, a los dispositivos móviles, el Internet. Vivimos realmente una era de transformación digital. Todo realmente está digitalizado, ¿no? A través de los dispositivos, el Internet. Realmente hay muchas cosas que ahora están de esta manera. ¿Y por qué esto es importante mencionarlo? Porque gracias a la tecnología hemos logrado en todos los aspectos almacenar o crear cantidad inmensa de información, de datos. Pero ahora el secreto es cómo poder utilizar esos datos, esa información, para poder tener mayor control en una operación o poder tomar decisiones estratégicas. Ese es el punto clave, como lo mencioné al inicio, es una base fundamental del éxito en una operación. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con los invernaderos y por qué estamos aquí hablando de esto? Primero que nada, quiero dar una revisión a cuál es la situación actual de los cultivos protegidos en general. Primero, debido a los cambios climáticos, a la escasez del agua y a la escasez de espacio en el futuro, sin duda alguna los invernaderos o la producción en cultivos protegidos es el futuro de la producción agroalimentaria. ¿Sí? En el futuro va a haber mucha gente, va a haber mucha demanda de alimentos y la única manera eficiente de poder lograr esto o de poder cubrir esta demanda serán los invernaderos. Ya los invernaderos actualmente no es una simple producción, es realmente sistemas o procesos muy automatizados y se dice que no es un simple invernadero ya, no es una fábrica de alimentos realmente. Ahora, ¿cuál es la tendencia que vemos mucho en el mercado? Es que los productores pequeños se unen o proyectos existentes empiezan a crecer. Una vez que empiezan a crecer, necesitan mayor control, necesitan mayor generación de información para poder tomar decisiones estratégicas a nivel general. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos actualmente? Es que uno de los puntos claves es adquirir la información. Adquirir la información específicamente de lo que estamos hablando ahora, de la fuerza laboral. ¿De qué manera podemos asegurarnos de obtener datos de calidad para poder utilizar estos datos y poder tomar decisiones estratégicas en el futuro? Sin embargo, vemos esta tendencia, ¿no? Muchas veces estos procesos no son realmente tomados en cuenta y no nos damos cuenta de que es realmente información valiosa la que podemos obtener y sobre todo una herramienta muy poderosa que podemos utilizar para tomar decisiones estratégicas. Respecto a la fuerza laboral, pero también hay otras áreas dentro de un proceso de producción donde se genera realmente mucha información, pero no se le da el uso adecuado, ¿no? Como podemos ver en la imagen, es un montón de papel que posteriormente, quizás en el momento se le puede dar un uso, pero en el futuro ya no se puede hacer nada porque todo está en papel. No hay manera de poder utilizar esto de manera eficiente. ¿Cuál es el punto aquí? Y lo que muchos clientes o muchas personas nos han preguntado es, ok, Víctor, tú sabes, tienes la experiencia acerca de cómo convertir datos en resultados, en dinero. Quiero que tomes este montón de papel y me lo conviertas en dinero. Quiero ver pacas de dinero, billetes verdes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ese es un punto muy importante que ahora vamos a discutir. ¿Cómo convertir datos y cómo utilizar esta herramienta y convertirlos en resultados? Yo creo que necesitamos 3 pasos muy importantes para poder llegar y realizar este proceso. El paso número 1 es necesitamos una estrategia. Esa estrategia se compone de varios pasos. El primero es planificar. ¿Qué es lo que se quiere hacer? ¿Qué se quiere lograr? ¿Se quiere disminuir la cantidad de gente para ahorrar en mano de obra y mantener a los más eficientes?
¿Quieres simplemente aumentar las eficiencias de lo que ya tienes? ¿Qué es lo que quieres lograr? Eso es muy importante plantear. El segundo paso es datos. Necesitamos los datos. ¿De qué manera vamos a obtener los datos? Es el paso siguiente que les voy a explicar. Obviamente, obtener los datos no es lo más importante. Lo más importante es el análisis, la interpretación correcta de esa información y sobre todo la acción. Ya tenemos datos, ya entendemos qué es lo que está pasando. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué decisiones vamos a tomar para poder mejorar o para poder ser más eficientes? El paso número 2 es tener una herramienta moderna. Actualmente existen herramientas muy buenas, modernas, que te permiten registrar o capturar, obtener esa información de manera práctica, fácil y sobre todo con calidad. Hay diferentes métodos y lo más importante es que esas herramientas necesitan tener o deberían tener ciertas funcionalidades. Por ejemplo, flexibilidad en los reportes. ¿De qué manera puedes, de tal forma que tú puedas elaborar reportes de una manera fácil y rápida? Un sistema que te permita tener visibilidad de lo que está pasando dentro de los invernaderos. ¿Cuál es el progreso de las actividades? ¿Qué se ha logrado? ¿Qué no se ha logrado? A través de una planificación. Y por supuesto, la planificación siempre es importante, ¿no? De manera semanal se pueden tener planificaciones y ver qué tan eficiente eres. Puedes planear o programar ciertas actividades y tú puedes saber qué es lo que necesitas terminar por día para así tener una visibilidad al final de la semana si vas a cumplir o no con tus metas. Eso es algo muy importante con lo que debe contar este sistema. Y sobre todo, algo muy importante es que no solo la rapidez es importante, porque estamos hablando de eficiencia de la mano de obra, no solo la rapidez nos importa, sino que nos importa mucho la calidad. Es algo que también a través de un sistema se puede cuidar y se puede controlar de manera muy fácil. Otro de los temas importantes, como ya mencioné, es plagas y enfermedades. Si bien vemos en muchos de los casos, esta información se captura en papel y después se pasa a listas de Excel. Esto cuesta mucho trabajo y sin lugar a dudas, cuando tú tienes la información y tienes un problema grave, tienes que actuar de manera inmediata. Eso es algo que se puede hacer. Sin embargo, las ventajas de tener un sistema de administración como una herramienta moderna es que tú puedes almacenar esa información y puedes hacer análisis de la información a través del tiempo, tener información histórica y ver, por ejemplo, qué es lo que sucedió hoy en esta temporada, pero del año pasado. Y entonces puedes anticiparte quizás como una predicción a lo que puede suceder en este momento. Algo muy importante a través del uso de los sistemas de mano de obra y productividad es que a través de sistemas de bonificación, métodos de bonificación, está totalmente comprobado que la mano de obra se puede llevar a un nivel de excelencia, ¿no? Tanto la calidad del trabajo como los rendimientos se pueden aumentar a través de sistemas de bonificación. Aquí como un ejemplo, un sistema por pieza de trabajo, por ejemplo, te puede llevar de un nivel pobre o bajo en cuestión de rendimiento y calidad, que serían por ejemplo, salarios bases o salarios por hora, a un nivel excelente, a un nivel alto. Otra de los temas importantes de contar con un sistema de administración de mano de obra y productividad es que te permite tener conciliación de la información. Es decir, a través de un solo sistema, a través de un solo método de información, diferentes áreas o distintas áreas dentro de un proceso de producción, de un invernadero, todos manejan la misma información, todos manejan el mismo lenguaje y esto facilita mucho el trabajo y hace mucho más fluidos y eficientes los procesos.
Y ahora, en base a nuestra experiencia, ¿qué es lo que hemos logrado? ¿Qué son los resultados que hemos visto a través de el uso de herramientas modernas y sistemas de administración de mano de obra y productividad? Uno de los grandes resultados que hemos logrado, pues, es precisamente la generación de información de calidad y el análisis a través de ella. Aquí como ejemplo pongo un reporte sencillo con el cual hemos logrado a través de la información proveniente de 3 proyectos, pongo 3 casos, estoy poniendo el costo por actividad por metro cuadrado. Entonces, esto te da una herramienta, te da una información clave para poder tomar decisiones en cada uno de los proyectos, saber o entender por qué los costos aumentan o por qué los costos son más bajos en ciertas áreas. Otro ejemplo de información, reportes adecuados que hemos obtenido es, por ejemplo, costos por planta. Esta es una información bastante relevante porque eso te da una visión general de cuánto te cuesta laborar una planta y sobre todo con esto puedes extrapolar y poder decir, ok, yo necesito tanto dinero o necesito tanta fuerza laboral para poder hacer cierta actividad en ciertas áreas. Otro de los resultados que hemos logrado es, como lo mencioné al inicio, la generación de información histórica. Aquí en este gráfico sencillo podemos ver un gráfico de tendencia desde a mediados del 2019 hasta la semana pasada, hace 2 semanas. Vemos una actividad y vemos cómo está fluctuando a través del tiempo. Vemos, por ejemplo, en las últimas semanas que el costo de esa actividad ha aumentado. Entonces, esto nos lleva y nos ayuda a tener la visibilidad o entender qué es lo que está sucediendo con la mano de obra. Otro de los resultados que hemos obtenido, y por supuesto esto es algo de lo más relevante que podemos destacar, es, ok, a través de un sistema de mano de obra y productividad puedo aumentar eficiencias, pero dime cuánto dinero me puedo ahorrar. Pues esto es posible y tenemos aquí 2 casos verdaderos en los que hemos logrado estos resultados junto con nuestros clientes. En el primer caso, por ejemplo, es un proyecto de tomates. Aquí en el año pasado nos reportaron 13.6 trabajadores por hectárea. En la actualidad hicimos una revisión y vimos que pudimos reducir a través de la medición de las eficiencias y a través de la selección de los empleados más eficientes, pudimos lograr reducir ese número hasta 11.48. Esto en general representa el 18% de ahorro por año. Con la inversión que se hizo para un sistema de estos, se recuperó en 3 meses con este ahorro. El otro caso es un caso también interesante que vale la pena destacar, es que en 2012, cuando se inició con el sistema, en un cultivo de pimientos, la cantidad de empleados para cosecha era de 3.4 por hectárea. Logramos reducir a 1 en la actualidad y esto representa en general el 71% de ahorro y la inversión de este sistema se recuperó en 9 meses. Algo muy importante que destacar con estos números es que cada situación, cada proyecto es una situación diferente. Lo que sí estoy seguro es que podemos, siempre hay algo en lo que se puede mejorar. Y bueno, como conclusiones, lo que me gustaría decir es que, como ya lo mencioné, el uso de los datos sin duda alguna es un factor clave para la toma de decisiones y poder lograr mejores resultados. Otro de las conclusiones interesantes aquí es que el uso de herramientas modernas pues nos ayuda a mejorar los procesos y eso nos permite, en el caso de la administración de la mano de obra, pues tener información de calidad. Y lo que ya mencioné también es que siempre hay una manera de poder mejorar.
siempre se puede lograr algo a través del uso de herramientas modernas y de sistemas que te ayuden a mejorar la calidad de la información. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Pues si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer mediante el chat. Yo sí tengo mientras una. Hablas como de estos cambios por los datos históricos que se tienen. Con esta situación de la contingencia que dices que las personas más vulnerables pues están en casa ahora y que no trabajan, ¿ha habido como un cambio en cuanto a la productividad tal cual? ¿Ha disminuido o ha permanecido igual? Sí, es una pregunta bastante interesante. De hecho, tuve la oportunidad de platicar con algunos productores y precisamente en esta época están los cambios de ciclo. Entonces, la oportunidad que nos dio, o bueno, que existe al hacer cambios de ciclos es que normalmente realizas actividades generales y esto te permite tener mano de obra sin tener que medir quizás las actividades o sin tener que aplicar de manera eficiente un sistema de bono, por ejemplo. Entonces, eso ha permitido estos tiempos de contingencia. Pero en otros casos, lo que he visto y también platicando con otros productores es que sí, o sea, efectivamente, al dar de baja a los empleados que son más vulnerables, que son los adultos mayores y mujeres embarazadas, pues de alguna forma sí disminuyó, quizás no en gran medida, pero sí disminuyó un poco los rendimientos porque son gente que tienen de base y que ya están dentro de la base de gente de mano de obra calificada. Sí. Y tenemos una pregunta de Olmo Asharyakatl. Dice, ¿cómo podemos impulsar la adopción de tecnologías para obtención y análisis de datos por parte de los productores que no tienen habilidades tecnológicas? Sí, es una excelente pregunta. Nosotros como compañía, pues lo que hemos estado haciendo es publicar, brindar testimonios y poder generar mayor atención a este tipo de sistemas, ¿no? Si bien proyectos pequeños o que no tienen el nivel tecnológico, de alguna manera las inversiones al inicio son un poco altas, pero a nivel comercial hemos implementado estrategias para poder pues ayudar y tratar de motivar a los productores o al área del agro pues a que utilice la tecnología. Ok. Tenemos una pregunta de José Luis Roblero. Dice, la captura de la información es a través de dispositivos móviles con internet para la comunicación con algún servidor. Sí, bueno, hay soluciones, tenemos soluciones en nuestro caso que se puede hacer a través de dispositivos móviles sin internet. Y sí, se conectan a un servidor donde puedes enviar la información. La idea es que tú puedas ir al campo y puedas registrar o capturar la información de manera offline, sin conexión a internet. Y posteriormente, cuando regresas a la oficina o a un área común donde puedes enviar esta información de manera rápida a un servidor, pues ese es uno de los enfoques más, los mejores. Ok. Y él tenía otra pregunta que dice si las personas tienen que capturar esa información. Sí, hay varias opciones. Pueden ser los mismos trabajadores quienes capturan esa información, puede ser el supervisor quien registra la información de los empleados. Existen diferentes funciones para lograr esas versatilidad. Ok. Muchas gracias, Víctor. La idea es que ahorita tuviéramos las preguntas directamente para Víctor, que es de Reader. Ahorita viene la intervención de Yemil Zarzar de Control Union.
Al finalizar esta intervención también habrá preguntas y respuestas, y en caso de que haya más preguntas en general para ambos participantes, bueno, a ambos ponentes, igual al final de la intervención de Control Union. Perfecto, gracias. Gracias, Víctor. Entonces, ahora sí, Yemil, creo que también ya tienes el control. Nada más si me ayudas. Creo que... Ok, ¿me escuchas, Sheila? Sí, sí se escucha. Muchas gracias. Perfecto. Ok, bueno, muchas gracias, Sheila. Gracias al Holland House, Eric, por la invitación. Y gracias a todos los participantes por haberse unido a este webinar, un poco con la intención de contar algunas situaciones, creo que cada uno desde nuestro lado. En el caso, bueno, ahora de Víctor, bastante interesante, todo esto muy vinculado también a sistemas intensivos de producción, tecnología. Y de nuestro lado también, ¿no? Somos una empresa que está siempre adjunta al sector hortofrutícola y ayudando en todo este proceso, ¿no? Somos ahí los que estamos de alguna manera adjuntos a esto. Entonces es importante también entender cómo de nuestro lado vienen dándose ciertas cosas ante esta actual crisis, ¿no? Un poco para presentar, me presento, yo primero soy Emil Zarzar, soy gerente del área de certificaciones de Control Union. Control Union es un organismo de certificación holandés también, estamos en más de 80 países, trabajamos con varias cosas, dentro de ellas las certificaciones son por lo que más nos reconocen, sin embargo también hacemos inspecciones de calidad en origen-destino, esto es de alguna manera como una herramienta para poder ayudar al exportador cuando el producto llega al destino y pueden tener poder tener ojos allá en destino. Por otro lado, también tenemos un laboratorio y hacemos otro servicio que se llama servicios colaterales, que principalmente ahí trabajamos con bancos que financian al sector agrícola. Entonces, de la parte de certificaciones, que es probablemente por la que la gran mayoría nos ubica, nosotros somos un organismo de certificación reconocido a nivel global. Trabajamos con casi todos los esquemas de certificación que se requieren para el sector agrícola. De alguna manera somos una solución interesante para todos los que producen y exportan, o todos los que están en esta cadena, ¿no? Atendemos desde el productor, el trader o comercializador hasta el destino final. Entonces, estamos en todo este proceso, conocemos del lado del retail, del lado del productor, las situaciones en diferentes países, y estamos siempre en ese contacto de lo que está sucediendo en el mundo. Nosotros actualmente, como varios de los que puedan estar participando acá, que trabajan en el sector, entendemos que la situación nos pone en una posición complicada, sin embargo no imposible. Ok, voy a tratar de ir por aquí, ¿no? Y en cuanto a unas generalidades de lo que estamos viviendo, estamos claros todos de que hay cierres de fronteras, tenemos cierres de instituciones educativas, cierres de centros recreativos, suspensión de actividades no esenciales, hay aislamientos, cuarentenas. Entonces, hay diferentes situaciones que nos ponen obstáculos a nuestras actividades diarias y ahí también es donde nosotros nos vemos complicados. ¿Y de qué manera esto impacta al sector? Para nuestro lado, la restricción de la movilidad de los auditores, ¿no? De que nuestro equipo principalmente o nuestro capital es principalmente humano, en el sentido de que son auditores, casi todo nuestro equipo, que se están moviendo a las diferentes partes del país. Y no solamente internamente como auditores que tengamos dentro de México, sino también en muchos casos tienen que venir auditores de fuera, ¿no? Nuestro mismo negocio de alguna manera demanda que para mantener la calidad de los auditores tengamos que estar calificándolos constantemente. Entonces a veces vienen instructores de fuera para verificar que el auditor mantiene las competencias, ¿no? Y hacemos evaluaciones cruzadas y un montón de dinámicas que hoy en día nos complica esta situación. Entonces, también estamos viendo restricciones para ingresar a algunas áreas, ¿no? De repente nuestro auditor se puede mover, sin embargo en un área específica hay algunas restricciones, ¿no?
Y esto también conlleva suspensiones, reprogramaciones de auditorías, vencimientos de los certificados. Entonces, cuando todo esto empezó a darse, empezaron también muchas inquietudes del lado de nuestros clientes de, ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? ¿Van a venir a auditarme? ¿No me van a auditar? ¿Hay alguna política que esté dando los dueños de los esquemas? Aquí también es bueno explicar de que nosotros, si bien somos un organismo de certificación, arriba de nosotros sí están los esquemas de certificación, ¿no? Llámese Primus, GFS, llámese los orgánicos, Global Gap, las ISOs, etcétera, todos están por encima nuestro de alguna manera porque nosotros somos quienes luego vamos a auditar estas normas. Entonces son ellos quienes mandan o ponen las reglas generales del juego. Nosotros no podemos ir por una vía que no esté marcada por ellos, ¿no? Entonces, también en esta posición y en este momento nosotros nos estuvimos esperando que ellos nos den los lineamientos para nosotros poder luego eso transmitir a nuestros clientes y empezar a ejecutarlo. Entonces, hubo un tiempo un poco complicado en el que los dueños del esquema no daban ninguna autorización de nada todavía, los clientes estaban también en un stand-by. Fueron unas semanas bastante intensas y complicadas hasta que ya los dueños de esquema empezaron a trazar como las líneas más claras de cómo se iba o qué es lo que se podía hacer en estos tiempos, ¿no? Hay que entender que también los dueños de esquemas no son, digámoslo así, 4 personas sentadas en una mesa diciendo cómo va a ser Primus GFS, ¿no? ¿Quién es Primus GFS o quién es Global Gap? Al final son todos los de la industria. Global Gap está compuesto por productores, está compuesto por retailers, está compuesto por casas de agroquímicos, por certificadoras. Entonces somos todos los interesados de esta industria quienes hacen Global Gap. Los directores de las principales compañías forman el board de Global Gap y son los que están sentados ahí y dicen cuáles van a ser las reglas de juego. Entonces al final son los mismos de la industria, ¿no? Quienes tuvieron que sentarse y volver a armar estas reglas de juego. Con esto empezaron a darse muchas alternativas, ¿ya? Aquí también es importante resaltar que cada estándar de certificación sacó lineamientos distintos. ¿Qué alternativas empezaron a darse? Desde ejecutar las auditorías en sitio, ¿no? Que es la normal, la condición normal, si es que el país lo permite, realizar auditorías de escritorio, hacer auditorías remotas. Acá hay una diferencia entre una auditoría de escritorio y una auditoría remota. ¿Por qué? Porque una auditoría de escritorio es cuando yo solamente reviso la documentación del cliente, ¿no? Que los registros, que las políticas y varias de estas cosas. Cuando hablamos de auditoría remota, estamos simulando una auditoría en sitio, sin embargo, usando la tecnología, ¿no? Usando las cámaras web, porque tenemos que hacer entrevistas, tenemos que, en la medida de lo posible, hacer que sea una auditoría, o sea, similar a una auditoría. Entonces, también fue una opción, extensiones de certificados o aplazamientos de las auditorías iniciales. Entonces, se empezaron a dar varias de estas opciones, pero para cada estándar una opción distinta. Felizmente, en México tenemos la oportunidad, digamos que no ha habido un lockdown completo, sobre todo el sector de alimentos, al considerarse una actividad esencial, puede seguir ejerciendo, ¿no? Entonces, nosotros, al atender este sector, también podemos seguir ejerciendo, ¿no? Claramente con varios obstáculos, sin embargo, podemos seguir trabajando y con esta consigna es que nosotros seguimos haciendo auditorías. Tenemos, de nuevo, como lo expliqué antes, algunos inconvenientes para llegar a ciertas zonas, pero seguimos haciendo auditorías. Entonces, nuestra primera opción es ir a hacer la auditoría, ¿no? También esto es como recomendación para las empresas que están certificadas, es si es posible recibir la auditoría, recíbanla, porque después, cuando esto se normalice, todos los organismos de certificación se les va a acumular la cantidad de trabajo para una fecha específica, ¿no? Y no se van a dar abasto para atender la necesidad. Entonces, por nuestro lado también, en la medida de lo posible, salimos a hacer auditorías, sugerimos a los clientes que las hagan si las pueden recibir, ¿no? Para evitar estar tomando la alternativa que después va a requerir que sea una auditoría posterior y casi que todas se van a ir para las mismas fechas y va a ser
todo ahí acumulado, ¿no? Entonces, estas son por el momento las alternativas de manera muy general. Acá quería compartir también una información valiosa. Casi todas la gran mayoría de empresas que venden alimentos frescos trabajan con certificaciones de inocuidad de alimentos, ¿no? Son requeridas por los diferentes compradores. Entonces también acá hay información que la Organización Mundial de la Salud publica y es importante porque si la pregunta es dónde pueden encontrar información fiable para temas de inocuidad de alimentos, dadas esta emergencia, entren a la página de la Organización Mundial de la Salud, que tiene una guía provisional para el COVID-19, ¿no? Y la inocuidad de alimentos, con varios de los puntos que van a ser de interés de ustedes, porque no solamente acá se trata de que si recibí o no pude recibir la auditoría, o me extendieron el certificado. Entendamos que las auditorías es la verificación de un protocolo que ustedes internamente están cumpliendo, ¿no? Si hablamos de auditorías de inocuidad de alimentos, se entiende de que estamos revisando que ustedes en todo el año cumplen con ciertos protocolos de inocuidad. Entonces, y estos protocolos de inocuidad están muy relacionados a este tipo de contingencias, a este tipo de enfermedades, brotes, de pandemias, porque somos nosotros la primera parte de la cadena cuestión de alimentos, ¿no? Entonces hay que cuidar esto. Muchos de estos lineamientos de inocuidad se dieron a raíz del cólera, en la época del cólera, donde estaban buscando también los diferentes compradores poder reducir la cantidad de muertes por pues, contaminación bacteriológica. Entonces, es algo similar. Es importante que puedan entrar acá para revisar estos lineamientos y los utilicen pues como una guía, ¿ya? Yendo más a detalle, Primus GFS es uno de los programas de certificación para inocuidad de alimentos que la gran mayoría en México utiliza, sobre todo es un esquema que se desarrolló en Estados Unidos, así que es el que más se utiliza en México, ¿no? Primus GFS es un esquema alineado a Global Gap, ¿ya? Perdón, a Global Gap no, a GFCI, al Global Food Safety Initiative. ¿Qué es GFCI? Es una organización donde están los principales supermercados y ellos son quienes dicen qué estándares de certificación van a ser aceptados y qué estándares no, en función a lo que ellos consideran que debe ser un lineamiento estricto, ¿no? Entonces, Primus GFS está reconocido por GFCI, Global Gap está reconocido por GFCI, BRC está reconocido por GFCI. Entonces, al ser ellos reconocidos por GFCI, no pueden sacar lineamientos de manera unilateral. Primus no podía decir, ok, yo voy a hacer esto. Global Gap no podía decir, yo voy a hacer esto. Entonces, cada uno de los esquemas se tuvo que alinear a GFCI para tomar la misma política con respecto a esta contingencia, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que casi todas tienen como la misma línea. ¿Ya? En la medida de lo posible, igual para el caso de Primus, es ejecutar las auditorías en sitio, si las condiciones lo permiten. En caso que no se pueda, es solicitar una extensión del certificado. Esta extensión se da hasta por 6 meses. Entonces, es una alternativa que se puede utilizar. No puedo recibir al auditor, tengo complicaciones, mis trabajadores no van a estar disponibles, mandé a las personas de calidad a hacer home office, no están acá, qué sé yo, o no hay vuelos, ¿no? Entonces, ok, solicito una extensión del certificado. Hay que solicitarla antes de que se vence el certificado, ¿ya? Y bueno, una de las restricciones es que no aplica para certificaciones iniciales, solamente para casos donde vayamos a renovar el certificado. ¿Ok? Igualmente, para Global Gap también tiene la misma política alineado a esto, que es extensión de certificado hasta por 6 meses. Antes Global Gap te da una opción de extender tu certificado por 4 meses. Ahora lo que hicieron es revisar nuevamente los reglamentos generales de Global Gap y decir que, bueno, ahora podía ser hasta 6 meses, ¿no? Considerando de que hay una pandemia o situaciones totalmente adversas y ajenas tanto al productor como al organismo de certificación. ¿Ya? Como comentaba, esto es validado por GFCI. Global Gap está evaluando una opción donde pueda existir una auditoría remota. GFCI no está permitiendo, no lo tiene dentro del ADN GFCI de que se hagan auditorías remotas porque considera que no
es una forma correcta de evaluación para la inocuidad de alimentos. Entonces está diciendo no, no aceptamos auditorías remotas, así que cualquier esquema que quiera hacer un programa de auditorías remotas no va a estar reconocido por GFCI. Entonces Global Gap está sacando una alternativa para hacer auditorías remotas, o sea que se puede hacer auditorías remotas. Sin embargo, esta alternativa no va a estar validada por GFCI. Es importante que lo sepan porque si son una empresa que quiere certificar por primera vez un programa de inocuidad de alimentos para vender a Estados Unidos, a la Comunidad Europea, Asia, donde sea, hoy, bajo los esquemas que existen, no van a poder hacer o tienen que hacer la auditoría en sitio, no va a existir una opción remota validada por GFCI. Sin embargo, Global Gap está sacando esta opción que podría ser interesante para empresas que inicialmente quieren certificar, ¿no? Una auditoría remota, esto no va a estar validado por GFCI, pero es una alternativa al final que podría ser discutida con el comprador y decirles, oye, esta es la alternativa que tenemos, no es validada por GFCI, pero al menos para el primer año que pase la contingencia, que pasen estos problemas y luego ya vamos con la auditoría normal, ¿no? Esto todavía no está disponible, están en un proceso de evaluación Global Gap. Entonces, es importante que si están certificados o tienen interés en certificarse Global Gap, entren a la página de Global Gap y vean ahí en eventos y medios, sale la información pública de todas las actualizaciones que están habiendo con respecto a la contingencia, a esta emergencia, para entender bien porque hay cambios constantes, ¿no? La verdad es que todo esto es un cambio de día a día para nosotros, para los esquemas, para los clientes. Entonces nos pone en actividad constante y tenemos que estar actualizados y saber qué lineamientos nuevos están sacando, ¿ya? Entonces les recomiendo que entren a la página web de Global Gap y estén siempre actualizados con esta información. De hecho, acá justo donde hablan, que están en una consulta pública para este esquema que les estaba comentando hace un rato de auditorías remotas. Por otro lado, las auditorías orgánicas, los esquemas orgánicos, también han sacado lineamientos. Cuando nosotros hablamos de orgánico, a veces entendemos el orgánico como un todo. Sin embargo, en orgánicos, cada estándar es distinto. Cada estándar es una ley. En cada país es una ley. Los estándares anteriores son estándares privados. Esto es legislación. Si queremos ponerle en la etiqueta orgánico a algo y Emil, creo que se... sí se plasmó, ¿verdad? No, no solo soy yo. Emil. Uy, creo que se nos fue el internet. ¿Dónde está Yemil? Dice que se está reiniciando. Sí me había dicho que, bueno, él se encuentra ahorita en otro país, entonces esperemos que su conexión regrese pronto. Igual los vuelvo a invitar a si tienen más preguntas en la función de chat, las pueden dejar y ya finalizar para que estén listas y ya no para cuando ya Emil regrese o en caso de que también haya preguntas para Víctor de Rieder. Pero dice que ya está regresando. Ya estoy. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí, otra vez. Bueno, justo hablando de la tecnología y los problemas, Sí. aquí La auditoría remota. Exactamente, problemas que tenemos. Bueno, espero no vuelva a pasar, a veces se cae el internet y bueno, se va esto. Pero, ok, estaba hablando también de los esquemas orgánicos, con los que sucede también la misma situación. Cada uno ha sacado lineamientos específicos. En el caso de Europa, se puede dar una extensión hasta por 6 meses. En el caso de Estados Unidos, se actualiza el certificado. Este es un tema más que nada de
juego de palabras, pero al final es como mantener el estatus de certificado. En el caso de Japón, también dar la continuidad del certificado hasta por 6 meses. No puse acá, pero el caso de LPO, que es la Ley de Productos Orgánicos para México, también se da una extensión por 6 meses, ¿ya? Entonces, también sí tenemos opciones en cuanto a la regulación, las regulaciones orgánicas. También agrego al comentario, todos los esquemas lo que están pidiendo es que el organismo de certificación haga una evaluación de riesgo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es evaluar el riesgo del cliente, de la empresa. Se hace una evaluación de riesgo y esta evaluación preliminar de alguna manera nos lleva luego a tomar la decisión de decir, ok, sí se extiende por 6 meses, ¿ya? Con el organismo de certificación que trabajen, lo más probable es que el organismo les pida primero hacer la renovación anual para luego hacer la extensión de 6 meses. ¿Y esto por qué? También lo explico porque quedan muchas dudas sobre esto. Porque la idea de hacer una extensión por 6 meses es en el entendido de que la empresa va a continuar certificando en los siguientes ciclos. Los esquemas de certificación nos piden a nosotros que validemos o garanticemos que el cliente, el productor, va a mantenerse certificado luego de la extensión. O sea, que durante la extensión, mejor dicho, ellos van a ser auditados de manera in situ, entendiendo que ya la contingencia o los problemas de acceso y demás van a bajar, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros, para garantizar que se van a mantener recertificando, es que nosotros pedimos que pueda hacerse, mejor dicho, que se renueve el certificado contractualmente antes de dar la extensión, ¿ya? Ha pasado algunas situaciones donde algunos productores dicen, mira, hay una contingencia, se puede hacer una extensión de 6 meses, yo justo ya no iba a certificar, pero ya pues tengo ahí unos aguacates que quiero sacar, ¿no? O me quedan algunos jitomates y aprovecho la extensión y termino de vender y ya luego, chao, ya me cambio, me dedico a la construcción u otro negocio, ¿no? Entonces, eso no es lo que busca claramente la extensión. La extensión es entendiendo que se va a continuar con el proceso, ¿ya? No sé si sigo teniendo los controles. Creo que no, ¿verdad? A ver. Sí. ¿O me puedes ayudar pasándola? Listo. Ok. Ok, perfecto. Y esto es un poco un mapa de proceso, desde que inicia para el caso de orgánicos con la contratación, se planifica, hacemos la revisión del plan de sistema orgánico, que es el OSP, se hace la auditoría remota. Esto debe hacer un... Uy, creo que otra vez se está plasmando. Yemil. Una vez más. Vamos a darle unos segundos. Sí, porque... Bueno, creo que otra vez sucedió. No sé si tengan alguna pregunta para Yemil ahorita que regrese o para Reader también. Yo tenía aquí unas anotadas, pero esperemos que regrese. Y una vez más, gracias por estar aquí, por acompañarnos el día de hoy. Espero que puedan tener la oportunidad de dirigirse directamente a los ponentes. Y Eric de la Embajada sigue con nosotros, entonces también si tienen alguna pregunta para él. Volvió a suceder, Sheila, pero sí, no. Ya había terminado la presentación. Casi. Sí, lo que quise fue explicar muy rápidamente qué es lo que está sucediendo con cada uno de los esquemas, cuáles son las alternativas que tienen para poder pues, hacer frente a esto y evitar que se queden sin un certificado que al final igual sigue siendo la herramienta para todos de venta, ¿no?
para llegar a un cliente, se los pide sus compradores, Walmart, Costco, Whole Foods, qué sé yo. Entonces, es importante. No puse en la presentación acá, pero hay otros de los esquemas que también están pidiendo mucho, que son los esquemas sociales, como el caso de Smeta y Fairtrade. Lamentablemente no están dando ninguna opción, ni Smeta ni Fairtrade, con respecto a extensiones o algo de eso. En el caso de Smeta no es un certificado, es solamente un protocolo de auditorías, entonces no hay una extensión como tal, ¿no? Las únicas por ahí consideraciones que están habiendo es con respecto a la cantidad de trabajadores que tienen que haber durante la auditoría, que generalmente te pedían que tengas el máximo de trabajadores durante la auditoría. Ahora puede haber un poquito de flexibilidad con eso, pero no se está, no hay opción de no hacer una auditoría, ¿no? Entonces, eso por mi lado, y si hubiera algunas preguntas, encantado de poder atenderlas. Muchas gracias, Yamil. Pues yo tenía una pregunta rápidamente. Mencionas que están ustedes en más de 80 países y si hay algún cuello de botella que se note mucho en México, algo a pesar de que ha habido como todas estas alternativas, si en México hay pues como algo que sea tendencia a hacer cuello de botella en estos tiempos. No, por el momento no, por el momento no, al contrario, yo creo que en el caso de México, como te decía antes, comparado con otros países, yo estoy actualmente en Perú, vine por unos días y me quedé como 2 meses por una cuarentena y un lockdown muy, muy fuerte. Por el caso de México, sigue de alguna manera, es una cuarentena voluntaria, digámoslo así, entonces como que permite de alguna manera a la industria seguir operando, seguir haciendo ciertas cosas, ¿no? Yo lo que comentaba hace un rato, en general, igual también junto con lo que comentaba Víctor, por ahí hay problemas de mano de obra de la gente, de cosas por el estilo que dificultan en general toda la operación, ¿no? Eso nos hace solamente ponernos creativos y a pensar un poquito más en diferentes opciones, pero no considero que el caso de México sea un cuello de botella, al menos para nuestro caso, ¿no? Ok. Bueno, esa era mi pregunta. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. A Emil, ahorita, o a Víctor de Reader. Bueno, yo en cuanto a Shmeta o Fairtrade, que habla sobre no hay estas alternativas de auditoría remota, puedo entenderlo. ¿Tú crees entonces que tengan como algunas facilidades para cuando pase después la contingencia? Sí, en el caso de Smeta, ¿cómo funciona esto? Smeta lo que hace es publicar unas guías le llaman así, guías de las mejores prácticas, ¿no? Es una guía, no es un estándar como tal. Entonces, esta guía se puede adoptar o no se puede adoptar por el cliente, ¿no? Hay varios lineamientos, pero el cliente las puede adoptar o puede que no. Acá más interviene la relación del cliente, o sea, del productor, de la planta procesadora con el comprador, ¿no? Más que nada, por ejemplo, en el caso de Walmart es uno de los grandes compradores que exige Smeta. Entonces, ahí viene mucho la comunicación del productor con Walmart, que le diga, Walmart, me pedías auditorías una vez al año, hay esta contingencia, te pido que me la pidas una cada 2 años, ¿no? Entonces, es Walmart quien de alguna manera tiene que bajar la línea al productor y decirle, ok, ¿qué facilidades pueden dar ellos? Por ejemplo, nosotros tenemos que auditar, como decía hace un rato, cuando haya la mayor cantidad de gente.
Si en el pico tienes 500 trabajadores, tenemos que ir cuando hayan 500 trabajadores. Ok, si Walmart te dice no hay problema, te puedes auditar cuando tengas 200, nosotros vamos, auditamos, no hay problema, y ponemos en el reporte que se auditó cuando habían 200 trabajadores, ¿no? Entonces, es justo en este protocolo algo muy particular, comparándolo con otras certificaciones, donde acá interviene mucho más la relación del exportador con su comprador, el que le está pidiendo la auditoría social de SMETA, ¿no? Entonces, esa flexibilidad va a depender no tanto del esquema, sino de los compradores, de Walmart, de Costco y ellos. Okay. Como esta flexibilidad de adaptación, entonces. Exactamente. Okay. Okay. Muchas gracias. No. Bueno, sí, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario o que quiera aportar algo. Igual lo puede hacer ya sea mediante el chat o directamente con el micrófono. Y si no hay alguna pregunta, me gustaría agradecerles a Yemil, a Víctor y a Eric por su participación el día de hoy. Creo que la intención era realmente como compartir estas buenas prácticas que se está haciendo tal cual en el sector, desde muchas aristas que se puede tomar, porque también hay muchos subsectores, entonces creo que es, el hacer este tipo de actividades da un poco de, pues si no motivación, sí un poco de esperanza hacia el futuro próximo y cómo lo podemos afrontar desde cada uno de nuestra posición, ¿no? Y no sé si quieran aportar algo más, alguno de ustedes tres. De mi parte es todo, Sheila. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos los asistentes también. Muchas gracias, Víctor. Parte también todo, Sheila. Nuevamente, muchas gracias y bueno, ojalá podamos seguir participando con cualquier información valiosa para el sector. Sí, claro. Yo también, muchas gracias por la invitación, Sheila. Y nuevamente, como les dije antes, si hay empresas que quieren contribuir con ideas de cómo podemos reactivar el sector y la promoción del sector aquí en México, pues bienvenidos. Sí, eso sí. Muchas gracias a todos los participantes también. Y pues estaremos haciéndole llegar la presentación y la grabación del webinar del día de hoy. Gracias, que tengan buen día. Gracias. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Gracias. Bye. Gracias, Luis.